Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar. 426A. Vamos a tratar de concluir el semestre de una manera más digna que lo que cursamos. Ya terminamos lo que era la derivada de funciones trigonométricas inversas. Tuvimos 2 clases con ello y creo que revisando los videos, pues abarcamos todas las posibilidades que se presentan. Para concluir este tema, decíamos de que todo estaba en función al tipo de ángulo que se presentara. Si, por ejemplo, si ahí me dieran a derivar y igual a 2x por el arco cosecante de 3x, por ejemplo, pues tengo el producto de dos funciones. Tengo una función algebraica, que es 2x, y una función trigonométrica inversa, que es el arco cosecante de 3x. De entrada, yo necesito saber que la derivada del producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Necesito saber eso. Segundo, necesito saber que la derivada del arco cosecante de u es menos la derivada de u entre u por la raíz cuadrada de u cuadrada. Sobre eso tengo que moverme. Si no hubiera estado la x, hubiera sido todo más sencillo porque sería una constante por una función. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, en caso que hubiera sido. Ahora, en caso que hubiera sido, tenía 2x aquí, pero en caso que hubiera tenido 2x más o menos el arco cosecante de 3x, hubiera estado más simple porque sería una suma. La derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. Por eso insisto, se requiere pues práctica. O sea, la ves y no es magia, o sea, la ves y analizas. Bueno, hay una multiplicación, tengo una función algebraica y una función trigonométrica inversa, es un producto de dos funciones. ¿Vale? Por lo tanto, su derivada tendría que ser la primera por la derivada de la segunda, es decir, por la derivada del arco cosecante de 3x, que dice que es menos la derivada de 3x, que es 3, entre el ángulo, que es 3x, por la raíz cuadrada del cuadrado del ángulo menos 1. Más la segunda función, que es arco cosecante de 3x, por la derivada de 2x, que es 2. Y ahí terminamos su derivada. Lo que sigue pues, es las operaciones y simplificar. Y el prima va a ser igual, más por menos, menos. Bueno, aquí más rápido, más rápido. Este 3 con este 3 y esta x con esta x se simplifican. Pues me quedaría menos 1 aquí, 2 por menos 1 me quedaría menos 2 entre la raíz cuadrada de 9x cuadrada menos. Y ahí estaría esta parte. Más 2x por el arco cosecante de 3x. Y ese sería su resultado.
También dijimos que es un poco más laboriosa la simplificación cuando el ángulo es una fracción. Derivarlo es el mismo proceso, simplificarlo es donde se entretiene uno un poco. Vamos a derivar 3 veces el arco secante de x sobre 6. Es una constante por una función. Es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Es decir, 3 por la derivada del arco secante, que es la misma que aquí, nada más que el signo es positivo. Ya hasta me las aprendí. De tanto que practiqué el fin de semana, ya hasta me las aprendí. Me quedaría la derivada de x sobre 6, que ya sé que es un sexto. Mejor no pregunto si saben cuál es la derivada de x sobre 6. Mejor la contesto yo. Que es un sexto entre el ángulo que es x sobre 6 por la raíz cuadrada de x sobre 6 al cuadrado menos 1. Puedo simplificar este sexto con este sexto que está aquí. Me quedaría la pura x aquí abajo. Me quedaría y' es igual a 3 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada sobre 36 menos 1. Pero no puedo dejar esa fracción dentro del radical. Necesito resolver la resta que me está indicando el radical. Pero ya sabemos hacerlo. Ya lo explicamos también. El común denominador en 36. Luego cruzado 1 por x cuadrada menos 1 por 36. ¿Para qué hicimos esto? Para ahora separarlo en dos raíces. Es decir, que prima es igual a 3 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 36 sobre la raíz de 36, que ya sé que es un 6, pues. Y prima es igual a 3 entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos 36 sobre 6. Hacemos la ley de la largura, le pongo un 1, este 3, este por este. Me quedaría y' es igual 6 por 3, 18 entre x por la raíz cuadrada. Ya sería como un repaso de la derivada de funciones trigonométricas inversas. Con esto concluimos el tema de funciones trigonométricas inversas. Ya lo que resta de aquí pues, es que lo practiquen pues ustedes. Seguramente nos van a programar el examen el siguiente martes o miércoles de la semana que entra. Ya tenemos un primer tema concluido que es este. Vamos a ver cuántos alcanzamos a abarcar de aquí a que nos programen el examen, el segundo examen parcial del tercer periodo. Vamos a comenzar otro tema, que es la derivada de funciones logarítmicas. Y tal vez hayan escuchado
en su andar por la escuela hayan escuchado alguna vez hablar del término logaritmo. Hay algunas fórmulas, no sé si alguien se acuerde por ahí en Química 2, hay una fórmula para determinar el pH en una sustancia donde se utiliza el logaritmo. Hay fórmulas, por ejemplo, para medir la intensidad de un terremoto, donde se emplea el logaritmo, o en las pruebas del carbono 14 para determinar la edad de un fósil, aparecen los logaritmos. En matemáticas financieras aparecen los logaritmos, que está muy unida con la función exponencial para determinar el comportamiento de una población, o el ritmo de contagio de un virus y todo eso, o sea que está muy de moda lo de la pandemia. La función logarítmica y la función exponencial están ahí presentes. Acuérdense que una función no es otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno, y el cálculo diferencial nos dice qué está pasando durante todo ese tiempo en el fenómeno, sobre todo aquellos fenómenos que cambian con respecto al tiempo, ¿no? Eso es importante. Pero en sí que es un logaritmo, la definición no me dice gran cosa. Lo que es un logaritmo no me dice. Yo antes de empezar a derivar funciones de logarítmica, sí me gustaría que tuvieran, aunque sea una idea intuitiva, de qué están haciendo, qué es un logaritmo y cómo es la gráfica de una función logarítmica, pues para saber sobre qué estás trabajando, porque decía yo, más allá del proceso algebraico que van a ver, hay un proceso conceptual que es igual o más importante que el proceso algebraico. El saber qué estás haciendo. ¿Qué más quisiera yo que cualquiera de ustedes, el maestro del siguiente semestre, les preguntara, bueno, pues sí que es una derivada, y les supieran explicar como hasta 5 o 10 minutos es esto, mire. Eso sería mucho más importante que saber derivar la función más compleja. Entonces, nosotros, para tratar, la definición del logaritmo dice que es un exponente. Que es un exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Pero esto a mí no me dice nada. Pero vamos a intentar explicarlo. Por ejemplo, todos conocemos que 2 al cubo es 8. Al 2 se le llama base, al 3 exponente y al 8 se le llama potencia. A esto se le llama una notación exponencial. Una notación exponencial. Por ejemplo, si yo tengo 4 al cuadrado, pues son 16. O si tengo 5 al cubo, pues son 125. Tengo 10 elevado al lado, pues 100. Eso ya lo sé, de la notación exponencial. El logaritmo de un número, es decir, se abrevia log, el logaritmo de un número no es otra cosa que el exponente, es decir, el exponente al que hay que elevar la base, es decir, la base es 2, ¿de quién? De 8. El logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para encontrar el 8? Pues el 3. Otra vez. El logaritmo en base 4, ¿de quién? De 16. ¿A qué exponente tengo que elevar el 4 para encontrar el 16? Al cuadrado, que es el 2. Ese sería su logaritmo. Otra vez. El logaritmo en base 5 de 125, me están preguntando, ¿a qué exponente voy a elevar yo el 5 para que me quede 125? Pues el 3. Va otra vez. El logaritmo de 100, cuando no aparece la base, sobreentendemos que la base es 10. Cuando la base es 10 se llaman logaritmos vulgares o comunes y son de los que más se utilizan. El logaritmo de 100 me está preguntando, ¿a qué exponente voy a elevar yo el 10 para encontrar el 100? Y si alguien tiene una calculadora ahí a la mano, puede ver que tenemos una tecla que dice log, ¿verdad? Y pueden poner log 100 y le va a aparecer un 2, porque obviamente es el exponente al que elevar el 10 para encontrar el 100. Y tiene como segunda función 10 a la x, que es la función logarítmica y la función exponencial. Y esta es la notación logarítmica. Por lo tanto, el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base
para encontrar el número propuesto. Los logaritmos son exponentes. Son exponentes. Pueden tomar como base cualquier número natural, ¿verdad? O cualquier número real. Cada quien puede hacer hasta su propio sistema de logaritmos, pero hay dos que son fundamentales. Uno, que es el de base 10, logaritmo búlgaro común, y el LN, que es el logaritmo natural o logaritmo neperiano, cuya base es el número E. Y el número E es igual que el número de pi, un número muy importante en matemáticas, y que también es un número racional, que aproximadamente es 2.71, que es la base de los sistemas de logaritmos naturales o neperianos. Para cuestiones de cálculo, lo que más se utiliza es el logaritmo natural. Por eso cuando alguien le pregunta, bueno, si yo tengo el logaritmo de 6, por ejemplo, si yo lo pongo en la calculadora y pongo el logaritmo de 6, me pone que es 0.7781 aproximadamente. ¿Qué quiere decir ese número? Quiere decir que el 10 elevado a la 0.7781 aproximadamente va a ser 6. Cuando yo pongo logaritmo natural de 6, por ejemplo, ln, logaritmo natural de 6, aparece 1.7917. 1.7917. ¿Qué quiere decir eso? Que E elevado a la 1.7917 aproximadamente va a ser 6. Los logaritmos son exponentes. Hace mucho tiempo, pero mucho, cuando yo estaba en la prepa, que no había calculadoras científicas, bueno, lo único que había era cincel y marro, como los picapiedra, de tanto tiempo. Al no tener dispositivos electrónicos, había unas tablas, un libro con tablas, donde venían los logaritmos, donde con eso podías hacer tú operaciones muy complejas, divisiones con decimales y todo eso. Como no había calculadoras, entonces tendrías que hacerlo como a pie. Y era interesante, te entretenías un buen, pero como no había esa tecnología que hay ahora, pues tenías que aprenderlo así. La gente que lo quería aprender, la gente que no, pues igual que aquí, ¿no? Se salían de la prepa y se ponían a hacer algunas otras cosas. Sí ha cambiado. El logaritmo como tal se utiliza poco para hacer operaciones. Se utiliza más en sus funciones para describir el comportamiento de algunos fenómenos. ¿Cómo es que se ve una función logarítmica a diferencia de las funciones, por ejemplo, de las funciones trigonométricas directas o inversas? Por ejemplo, si yo pongo aquí una función y medio trabó esta máquina. Ahí está. Y igual, perdón, y igual al logaritmo natural de 3x cuadrada. No sé porque está muy lento. Aquí está la gráfica, miren. Logaritmo natural de 3x cuadrada. O por ejemplo, una que sea de logaritmo en base 10. Por ejemplo, g de x, vamos a ponerle un nombre diferente para que no escriba encima. G de x, por ejemplo, de logaritmo de 5x menos 3, por ejemplo. Ahí está, miren. En rojo, una función de logaritmo búlgaro común de base 10. Y aquí en verde, una gráfica de logaritmo natural o neperiano. A mí sí me gustaría que alguien les preguntara, a ver, dime pues qué es una derivada. Habríamos de hacer un examen oral el tercer periodo, ¿no? En vez de que sean procesos, sea como platicar, a ver, fulano de tal. A ver, platícame en 10 minutos qué aprendiste en cuarto semestre. Bueno, profe, yo aprendí que una función en matemáticas es un modelo que pretende describir el comportamiento de un fenómeno. Esas funciones pueden ser algebraicas o pueden ser trascendentes. Las funciones trascendentes pues, pueden ser trigonométricas directas, inversas, logarítmicas o exponenciales. Pero en esencia, una derivada me da a mí una fórmula general que me va a permitir calcular
el valor de la pendiente de una recta que sea tangente, es decir, que toque la función en cualquiera de sus puntos. Una recta tangente. Seleccionamos el punto y entonces la derivada me da a mí la pendiente de esta recta. ¿En qué punto? En el que quiera. Así que si ya conociendo yo el punto y la pendiente, puedo encontrar la ecuación de esta recta que es tangente. En muchas ocasiones también se acostumbra a calcular la recta normal, es decir, la perpendicular que pasa por este punto. Entonces, trazamos una perpendicular a este punto y a esta recta. Y ahí tendríamos la recta normal. Entonces, estamos como descubriendo qué pasa en cada instante de la función. Aquí está. Eso es una derivada. La derivada de una función es el valor de la pendiente de una recta que es tangente a la función en cualquiera de sus puntos, al menos desde el punto de vista geométrico. Si lo ves desde el punto de vista físico, sería la razón de cambio, qué tanto cambia una variable con respecto a la otra. Por ejemplo, con respecto al descongelamiento de los polos y el cambio de temperatura en el océano, hay poblaciones marinas que están cambiando. ¿A qué razón de cambio? ¿A cuál es su tasa de cambio? Entonces ahí está la derivada. Estaría bien que cuando les preguntaran, si no con las mismas palabras, pues sí dijera, ¿no? ¿Qué fue de lo que vimos? Porque si de repente, a ver, ¿qué viste? Y se quedan callados, pues, aunque tengan un 10, como que no va a tener mucho sentido. Entonces, esas son las funciones que vamos a derivar. Es importante saberlas derivar, pero también es importante saber qué estás haciendo, ¿no? Al final de cuentas, todo es geometría. Y lo importante es que esas funciones representan fenómenos, pues, en la naturaleza. Por eso el hombre trata vivir en incertidumbre, pues a nadie le gusta, a pesar que la única certidumbre es la muerte, pues siempre queremos tener certidumbre de qué estamos haciendo, ¿no? O de qué experimento vas a hacer y los resultados. Las matemáticas en general tratan eso, tratan de predecir un poco lo que va a pasar, tratan de explicar por qué se mueven las cosas y hacia dónde se mueven. Las matemáticas van más allá de un proceso algebraico, que igual te lo puedes aprender de memoria y derivar y ya, pero va más allá, va más allá. Muy bien. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario de lo que es un logaritmo, lo que es una función, lo que es una derivada y hacia dónde va el cálculo diferencial. Y repito, que también es igual de importante que saber de ello. Muy bien. Para derivar funciones logarítmicas tenemos tres fórmulas, aunque vamos a utilizar casi solamente una. Dice, las tenemos también ahí en su manual. Si alguien tiene su manual, las puede ir transcribiendo de ahí. Yo sé que la mayoría tienen su formulario ya a la mano, y lo tienen ahí. No les hago que ven a su cámara para que me lo enseñen, porque sería así Profe, como, pues ya sabes. Dígame. a mí la semana pasada se me borró todo el Uh-huh. teléfono y con él se me borró el cuadernillo de ejercicios. Y le Ajá. quería preguntar si lo podría reenviar porque como se me borró todo y ya no me deja descargarlo en WhatsApp. Sí, en un ratito más lo envío al grupo. Claro que Ok, sí. profe, gracias. Es que sí, los estaba Muy haciendo y bien. de repente, pum, pues ¿dónde están? Sí, no, y se hizo uno bien dependiente de los teléfonos. Si les preguntaran, a ver, dime 5 números telefónicos de tus contactos más frecuentes. Rayos, o sea, yo digo porque a mí me pasa lo mismo, que me pregunten el teléfono de alguien con el que platico mucho el teléfono, no te lo sabes, ¿no? Soy uno muy como dependiente de los teléfonos. Ahora, Sí, la ese lado economía, está ¿no? mejor Todo lo que es... imprimirlo. Sí, sí, estaría mejor. Pues sí, en un ratito me lo vuelvo a compartir. Pero ahí en el manual, decía yo, en el manual que les pasé, soy el único que se le escucha trabado al profe. ¿Sí es el único? A lo mejor mi conexión no está tan bien. Sí se escucha Dice un el Se poquito le profe. escucha trabado. bien, profe. Bueno, yo le escucho bien. Sí, sí, porque también no crean la conexión que yo tengo tampoco es muy estable, que digamos, ¿no? Y aparte también, pues en la casa, aparte de usar yo internet, a mis hijos también en clase.
Entonces, sí, de repente puede pasar eso, pero qué bueno que me digan, de repente, no vaya a ser que ni me escuchen y yo hable y hable, ¿no? Pero ya abrí un poquito la puerta de la habitación, del estudio, para ver que llegue mejor la señal. Muy bien, les decía yo que en el manual que voy a compartir ahorita, miren, ahí están los ejercicios del tema anterior, pero pueden, un poquito más abajo, aparecen las fórmulas para la derivada de funciones logarítmicas. Mira, aquí están. Ahorita voy a explicar de lo que está acá arriba, que se refiere a propiedades de los logaritmos, eso lo voy a explicar ahorita. Pero miren, ahí tenemos una primera fórmula que dice, y está bien sencilla, están bien sencillas, la derivada del logaritmo natural de u. No es un ángulo ya, es un argumento, se le llama argumento. Es la derivada del argumento entre el argumento. La derivada de u entre u. O sea que nada más hay que derivar esto y dividirlo entre sí mismo y se acabó el problema. Por ejemplo, si me dijeran a mí, a ver, tú vas a derivar el logaritmo natural de 2x. Dice, pues fácil. Aquí dice, u es 2x cúbica. Dice que su derivada tiene que ser la derivada de 2x cúbica, 2 por 3, 6x cuadrada, entre el mismo, entre 2x. Bueno, yo no sé si cometa el error yo, no, es que no me dicen ustedes, si tenga que indicar lo que voy a hacer, pues. La derivada de 2x cúbica entre 2x. Yo digo porque varios de los procesos que ustedes mandan, yo no sé cómo, o sea, lo hacen así. Aunque yo no lo hago así, ustedes lo hacen así y está bien. No digo que sea incorrecto o que lo hayan copiado, no, jamás voy a pensar en eso. Digo que no sé si se les haga más práctico indicar qué vas a hacer y luego hacerlo. Yo como aquí tengo la fórmula, pues aquí me está indicando qué voy a hacer. Sería como trabajar doble, ¿no? Esto es lo mismo que está acá. Más bien la interpreto y me dice, deriva a 2x cúbica y divídolo entre 2x cúbica. Y simplifica. 6 entre 2, 3, x cuadrada entre x cúbica, x. Porque los exponentes se restan, pero se restan donde está el exponente mayor para no generar exponentes negativos. Hay una segunda fórmula que dice logaritmo de a a la u entre u por la derivada, que sería una segunda fórmula. Le digo, vamos a utilizar más estas casi no las vamos a utilizar. Por ejemplo, que te dijeran a ti, f de x es igual el mismo en base 3. Bueno, en ese caso ya tengo una constante, no hay problema. Mientras sea una constante no hay problema porque la constante multiplica la derivada de la función. 5. ¿Qué me dice que haga? Dice que repita logaritmo de a a la u, o sea, que repita la misma. Logaritmo base 3 de 4x entre u, que es 4x, por la derivada de u, es decir, por la derivada de 4x. Eso dice que haga. El 5 es la constante, ahí no hay problema. Pero el 5 multiplica a la derivada del logaritmo en base 3 de 4x. Dice que es el logaritmo base 3 de u, o sea, es la misma función entre el argumento, que es 4x, por la derivada de 4x, que es 4. Entonces ya terminé. Este 4 con este 4 se simplifica y me quedaría f' de x es igual a 5 veces el logaritmo de 4x entre, que sería su derivada.
Déjenme registrar su asistencia. Qué bueno que vinieron muchos, hombre. Ojalá hubiera sido así todo el semestre, ¿no? Creo que me voy con una sensación de que no se aprovechó mucho el semestre. No sé ustedes, pero sí yo me voy como que pudimos haber hecho muchas más cosas, pues. Luis, aquí está. Pudo haber sido de más provecho. Blanco Ramírez, aquí está. Márquez Moreno, Ana Luisa. Esas veces que te queda como una sensación de que pudiste haber hecho más cosas. Rosales García, Orozco Blanco, Montes Escalera, aquí está. Blanco Morelos, González Andrade, Pulido Cacho, eh, Cruz Gutiérrez, Guerrero, Guerrero Patricio, Ponce Vega. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Fácil. De mi parte. Rodríguez. ¿Bien todo? Perfecto. Profe, Ya ni nos tocó conocer. Dígame, Martínez. Ajá, dígame. es que estaba hablando, pero no se escuchaba porque estaba desactivado. Entonces, entre más podamos simplificar la operación, lo hacemos, ¿verdad? Claro, Porque siempre, ya ve que a veces como siempre. que Ese me es un buen asusta. hábito. Sí, es un buen hábito. En matemáticas siempre hay que estar simplificando y trabajando con números más pequeños siempre que se pueda. Siempre. Es un buen hábito ese. Porque normalmente procesos son largos y entre más pequeños sean los números, más pequeñas las expresiones, pues las probabilidades de que te equivoques son menos, ¿no? Hay una tercera fórmula. Digo, nos vamos a enfocar a esta, pero todo mundo es bueno que conozcan estas. La derivada del logaritmo, aquí me faltó una U, perdón. La derivada del logaritmo de U, fíjense cómo aquí ya no dice la base, sabemos que es 10. Cuando no aparece la base aquí, sabemos que la base es 10 si es un logaritmo vulgar o común. Dice la fórmula, vamos a compartirla para verla. Dice que es logaritmo de E entre U por la derivada de U. Por lo tanto, si ahí me dicen Y es igual a 2 veces el logaritmo de X cúbica, por ejemplo, pues no voy a utilizar esta porque la base 10 es esta. Sí la podría utilizar poniendo 10 aquí, pero esa es especial para el logaritmo en base 10. Y es igual que la anterior, tengo una constante que multiplica al logaritmo de X cúbica, que dice que es el logaritmo de E, entre U, que es X cúbica, por la derivada de X cúbica, que es 3X cuadrado. Su derivada sería entonces Y' es igual 2 por 3, 6. X cuadrada entre X me queda X, logaritmo de E. ¿Qué hicimos? Multiplicamos este 3 por este 2 y esta X cuadrada la dividimos en 3X cúbica. Se restan los exponentes donde está el exponente mayor y me queda. Y ese sería su derivada.
Muy bien. Dice en la página 28 de su manual, dice el ejercicio 1. Bueno, ahora pongo las propiedades. 1. Logaritmo natural de x cuadrada más 2. Y es igual al logaritmo natural de x cuadrada más 2. Entonces me remito a la fórmula número 1, donde dice que la derivada de un logaritmo natural es igual a la derivada del argumento. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2 ya sé que es 0, entre x cuadrada más 2. Y ahí está. En este caso no puedo simplificar, porque 2x ya está factorizado, pero x cuadrada más 2 ya no se puede factorizar, así que no le puedo simplificar más. Entonces, hay funciones para derivar que directamente de la fórmula y se terminan. Aquí no hay un producto de una constante por una función, ni un producto de dos funciones, ni un cociente de funciones. Es el primer ejercicio, es como el más básico, ¿no? Dos. F de x va a ser igual al logaritmo de 3x menos 2. No es logaritmo natural, ni es logaritmo en base a, es logaritmo en base 10. Ya sé que u es 3x menos 2, así que no va a haber mucho problema para interpretar esta parte. Dice que es logaritmo de e. Parece que es la base de los naturales. E entre u, que es 3x menos 2, por la derivada de u. La derivada de 3x menos 2 es 3. Por lo tanto, f' de x es igual a 3 veces el logaritmo de e entre 3x. No puedo cancelar este 3 con este 3 porque este 3 es parte de una resta. Si fueran puros factores aquí abajo, pues, sí lo podría simplificar, pero en este caso no es así. Entonces sería el resultado del ejercicio número 2. Número 3. Logaritmo natural de x sobre 3. Muy bien. Alguien que me diga cuál es la derivada de x sobre 3. Porque la necesito, pues. Porque dice que la derivada del logaritmo natural es igual a la derivada de x sobre 3 entre x sobre 3. ¿Cuál será la derivada de x sobre 3? Un tercio, ¿no, profe? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Un tercio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es la ley de herradura, este por este,
por este. Y me quedaría que y' va a ser igual a 3 entre 3x. Y y' es igual a 1 sobre x. Muy bien, muy bien. Ojalá terminemos lo mejor que podamos el semestre. Ya va a ser difícil que, bueno, al menos de mi parte, que se quite esa sensación como que siento como que no van tan bien preparados para el siguiente semestre. Y eso sí me da un poco de pesar porque pues tratamos de hacer el mejor de los esfuerzos para que estuviera ahí y siento como que no van tan bien preparados como deberían de ir. Y entonces, vamos a cerrarlo lo mejor de que podamos. Ojalá y mañana, que es a las 7 de la mañana, pues estén todos los que están ahorita. Eso estaría interesante. Más allá de la calificación, les dije desde el primer día, el menor de sus problemas es acreditar las materias que están en línea. El realmente problema es que te vas a llevar. Porque la generación de ustedes va a estar en desventaja por tanto tiempo en línea en su preparatoria. Y he dicho, nosotros nos quedamos aquí, los maestros, los administrativos, pero ustedes, que son los que van a avanzar, pues realmente quien sufre las consecuencias directas son ustedes. Entonces sí, ojalá que mañana vengan, hombre. Yo creo que ya que pasó el tiempo y que ya casi se acaba, ustedes deben saber qué tantas ganas le pusieron, qué tanto dejaron ir, qué tanto le va a tocar estudiar 2 veces ahora por no aprender esto, les va a tocar, o sea, el tiempo que no le invertiste aquí lo vas a invertir tarde o temprano. Eso es indudable. Lo ideal es aprender en el primer intento, ¿no? Pero lo que no aprendiste aquí tendrás que esforzarte bastante para reaprenderlo en otro instante, ¿no? El tiempo, yo les sugeriría que por ahí en el intersemestre de julio y agosto que no hay clase, pues les den una repasada mucho a la derivada de funciones algebraicas, que es la base de todo. Si quieren ir bien preparados pues para el siguiente semestre. Eso sería interesante. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Ahorita mando el manual que nos dijo Monse, Dulce Montserrat, que para compartirlo y lo tengan ahí. ¿Algún comentario final? No, profe, pues muchas gracias. Perfecto. Y Nos ahora sí vemos que mañana. en vacaciones aplicarnos y ahorita echarle las más ganas que podamos. Sí, yo les voy a dar unas sugerencias. La semana que entra que se despida uno ya aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Sí les voy a dar unas sugerencias, sobre todo para que les vaya bien. Luego, o sea, la única intención mía este semestre es prepararlos para el que sigue. Nada más, nada más. O sea, no había otra intención más que estuvieran bien preparados. Eso para mí es importante. Y les vamos a dar unas sugerencias, van a ver. Ya al final que acabe el semestre vamos a dar unas sugerencias para que se apliquen en vacaciones. Que tengan buen día. Cuídense y nos vemos mañana, si Dios Nos quiere. vemos, profe, que tenga buen día. Nos Igualmente, vemos, cuídense. Nos profe. vemos mañana. Adiós. Nos vemos mañana. Estén bien. Gracias, profe. Nos vemos. Cuídense.